Buenas. Continuando con este concepto de ciencia espiritual, cómo entenderla ajena a la ciencia y la religión actual, es que ahí se menciona este concepto, que son dos, pero es el mismo concepto de exotérico y esotérico. Podemos entender que la ciencia y la religión actual son exotéricas porque proyectan fuera lo que nace dentro, ya sea en un átomo, ya sea en un dios. ¿Y cómo sería una ciencia y una religión esotérica? Bueno, esotérica, ese concepto nace con Platón. Lo utiliza para referirse a filosofías más complejas, utilizadas para los iniciados exclusivamente. Y exotérico para hacer referencia a filosofías más simples, más comprensibles para el común de la gente. Y con el tiempo, se ha tergiversado este concepto de esotérico y del esoterismo, se lo ha asociado de buena manera, bien asociado con el ocultismo, pero mal asociado con el oscurantismo. El oscurantismo, o la magia negra, es diferente al ocultismo, porque el ocultismo lo que hace es mostrarte lo que no se ve, que está a la vista quizás, pero no se ve. Voy a dar un ejemplo, que es la definición que nos da la RAE de esotérico, ¿sí? Dice que está oculto a los sentidos y a la ciencia y solamente es perceptible o asequible por las personas iniciadas. Segunda definición, más cercana a la idea de Platón, incomprensible o difícil de entender. Que no es lo mismo tampoco, sería difícil de entender nomás. Pero te dice incomprensible. Bueno, pero se puede entender. ¿Sí? Lo mismo la primera definición. Está oculto a los sentidos, pero es perceptible para algunas personas. Entonces, ¿qué es la iniciación? La iniciación es un proceso que se da en muchas culturas de diversas maneras, mas todas conservan en sí misma una misma iniciación, ¿sí? En el sendero del yoga, por ejemplo, se habla de la disolución del ego, ¿sí? ¿Qué es esta disolución del ego? No es que desaparece, sino que se disuelve el ego con el ego, ¿sí? Hay desde la perspectiva védica de la teosofía, en la que son 7 cuerpos, en otras son 5, en otras son 3, yo la entiendo todo desde el 7. En estos 7 cuerpos están cuerpo mental inferior y cuerpo mental superior. Ambos son egos, pero el ego del cuerpo mental inferior es más individual, ¿sí? Y más universal el de la mente superior. No es que sean ni mejor ni peor, nada, eso no existe. Entonces, la disolución del ego inferior con el ego superior es, digamos, el camino de la meditación y la contemplación en una segunda parte para llegar a lo que se conoce como samadhi, que es un estado de gracia, desde la visión cristiana, por ejemplo, un estado de gracia. Entonces, los caminos iniciáticos son los que recorrió Buda, Cristo, Mahoma, Moisés, Platón, Sócrates, Hermes Trismegisto, montones de seres resarpados de los que podemos aprender un montón, y que está bueno no confundir Cristo con cristianismo, Buda con budismo. Ninguno de estos dos próceres, por ejemplo, fueron cristianos ni budistas, porque las religiones se fundaron siglos después de que ellos mueran, y además dejaron escrito, por ejemplo, Cristo, que no llames padre ni más que a tu propio padre, y vas a la iglesia y le dicen padre. Entonces, que no nos cegue el árbol para ver el bosque, ¿sí? Que el cristianismo no nos tape las enseñanzas de Cristo, que las explica muy bien, por ejemplo, José Luis Parise, todo lo que es del sendero del yoga, y también de Cristo, Emilio Carrillo. Hay un montón de personas ahí reivindicando la información porque ha sido malinterpretada y se ha convertido en un teléfono descompuesto muy grande. Pero sin perdernos en el camino iniciático, lo que hoy se puede entender desde mi perspectiva como el salto cuántico, este salto de la tercera a la quinta dimensión, que
lo vamos a profundizar más desde el sendero del yoga en la charla de sistema nervioso y energética, porque es un mundo hermoso. Este salto cuántico se da cuando trascendemos Antakarana. Antakarana es el puente arcoíris, es lo que separa la mente inferior de la mente superior, la mente concreta de la mente abstracta. Antakarana es el discernimiento. El discernimiento es el identificar las dos partes como parte de lo mismo, ¿sí? Lo mismo que decíamos hoy, disolución del ego con el ego, ¿sí? Hacer de dos, uno mismo, ¿sí? El discernimiento esotérico es la contracara, digamos, de la división exotérica, la separación, que es lo que se viene dando con la ciencia y la religión hace mucho tiempo. La separación y no discernimiento, es decir, vos tenés las pruebas, yo tengo la fe, o la fe sería en el aspecto esotérico. En el aspecto exotérico sería más la creencia, ¿sí? Entonces, trascendemos el Antakarana, llegamos al cuerpo mental superior, lo único que nos quedaría sería llegar al alma y al espíritu, Buddhi y Atman, que se consideran, digamos, a Buddhi como el canal de Atman, ¿sí? Emilio Carrillo utiliza esta analogía de conductor y coche, ¿sí? Atman es el conductor, Buddhi o alma es nuestro coche, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros conectamos con el coche, entramos al asiento conductor, ¿sí? Que en ese camino está el Agni Yoga, ¿sí? Que también lo vamos a profundizar esto en la charla de sistema nervioso y energética, porque Agni es fuego, ¿sí? Y los tres nadis principales de energía que tenemos son Ida por el lado izquierdo, Pingala por el lado derecho, Sushumna en el central. Cuando equilibramos prana, asciende Kundalini, ¿sí? Hacia el chakra corona, ¿sí? ¿Y por qué esto del Agni? Porque el lado de Ida, izquierdo, está asociado a la luna, Pingala, lado derecho al sol, Sushumna, central al fuego, Agni. Que ahí es la contemplación, y me gusta utilizar también para el caso de meditación esta frase que la escuché de El Plan de la Mariposa, una linda banda, que dice: calma no es quietud. Entonces, la contemplación no es mirar, observar cómo se pelean las personas sin hacer nada, ¿sí? No es pasividad, sino que es poder observar sin juicio, ¿sí? No, o sea, poder frenar una pelea y no decir vos estás bien, vos estás mal, sos violento, vos sos pasivo. Entonces, la meditación tampoco es pasiva, ¿sí? La meditación puede ser en movimiento. La idea es identificar al ser imperecedero dentro nuestro, ¿sí? Discernir cuerpo, ser, ¿sí? Todo lo que es el cuaternario inferior, ¿sí? Que tenemos el cuerpo físico, el etéreo o emocional, sensitivo, pránico y mental inferior, ¿sí? En los tres superiores, ¿sí? En la triada superior tenemos mente superior, cuerpo mental superior, mente abstracta, con alma y espíritu. Buddhi es alma, Atman espíritu. Entonces, eso es la ciencia espiritual, el camino a la integración y a nuestra capacidad de poder crear, de poder manifestar y de poder hacernos responsables de nuestra propia creación que reflejamos fuera, ¿sí? Y que lo exotérico, por favor quiero dejar esto en claro, que la ciencia y la religión actual nos sirvan como referencia, porque no es que están mal, ni mucho menos, que nos sirvan de referencia para entender el reflejo, ¿sí? Ahora, el camino esotérico
lo podemos hacer entre todos, que esta es la idea, pero a su vez la hace cada uno por sí mismo, por sí misma. Así que espero les guste esta idea de unión, de caminar todos y todas por el mismo sendero, cada uno a su tiempo, a su manera, a su estilo. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en la charla de sistema nervioso y energética.